Buenos días, soy el profesor David de Cashal, director del área de Seguridad y Defensa de INISEC. Hoy hemos entrevistado en ese caso al profesor Larry Ferreiro, en la cápsula de español de esa entrevista, donde analizaremos con detalle y profundidad la participación del profesor en esta nueva entrega de INISEC CAS, con Laura Belandia y el profesor Joao Lemos. Nuestro protagonista de hoy, Larry Ferreiro, se doctoró en Historia de la Ciencia y Tecnología en el Imperial College de Londres. En la actualidad es profesor de Historia e Ingeniería de la George Mason University de Virginia y en el Stevens Institute of Technology de New Jersey. Durante más de 35 años ha servido en la Marina de Estados Unidos y en el Departamento de Defensa. Y también ha sido ingeniero de intercambio en la Marina francesa. Hay muchísimas obras escritas por el profesor Larry Ferreiro, pero destacaríamos en la entrevista de hoy la de Hermanos de Armas, la intervención de España y Francia que salvó la independencia de los Estados Unidos, con la que fue finalista del Premio Pulitzer en Historia del 2017. Para entrar en el contexto histórico, conocer más de fondo lo que nos escribe el doctor Ferreiro en su libro de Hermanos de Armas, entraremos un poco a desarrollar también y analizar ese contexto histórico de la Guerra de la Independencia norteamericana. Hay que recordar que el 4 de julio del 76 los representantes de las 13 colonias se reunieron en Filadelfia para declarar su independencia respecto a Inglaterra, un hecho conocido mundialmente como la fundación de los Estados Unidos, que, sin embargo, enmascaró pues también cuestiones más complejas y con una honda repercusión para España. Como señala el profesor Ferreiro, autor del libro Hermanos de Armas, el documento que salió de la pluma de Thomas Jefferson era, en cierto modo, pues más que una declaración de independencia, una independencia hacia Francia, pero también hacia España. La nueva república necesitaba ayuda de forma desesperada, ayuda militar desde el exterior, y esa ayuda podía venir de las monarquías europeas como Francia y España, aliadas contra el Reino Unido. Meses antes de aquella declaración, la Revolución Americana agonizaba frente al muy superior ejército británico. Nueva York había caído, Filadelfia estaba en la cuerda floja y la nación de George Washington carecía de marina, de artillería y sobre todo de pólvora. El ejército no tenía ni 5 cartuchos de pólvora por hombre. Todo el mundo se preguntaba por qué casi nunca disparábamos los cañones. No nos podíamos permitir, ¿no? Porque no había suficiente pólvora para poder dispararlos, escribió Benjamin Franklin, ¿no? Otro de los grandes líderes revolucionarios que clamaban por pedir ayuda en el extranjero. La respuesta no tardó en llegar. Tanto España como Francia enviaron municiones, dinero y suministros a los insurgentes, pero solo Francia firmó un acuerdo directo de Estado con las 13 repúblicas, con las 13 colonias en este caso. España entraría en el conflicto, pero sí como aliado de Francia, pero no, digamos, como un tratado directo con los Estados Unidos, digamos, de forma más secreta, todo lo más secreto que pudo, para evitar que la revolución de las 13 colonias también se tradujera en otras revoluciones parecidas en la América española, con lo cual lo intentó mantener en secreto. La corona española, entonces, encabezada por el rey Carlos III, juró no aceptar la rendición británica hasta que Inglaterra no reconociera la independencia de Estados Unidos. Si bien prefirió también mantener su postura bajo, digamos, llave debido al miedo que tenían de que el sentimiento independentista, como decíamos, se contagiara a la América española, el rey y sus ministros fueron muy cuidadosos a la hora de evitar que la prensa oficial adornara las historias, digamos, de las victorias norteamericanas contra los británicos por antimonárquico. Y evidentemente por razones evidentes, ¿no? Pues no querían prender la mecha de un sentimiento antimonárquico en la América española. La corona española consiguió así que la revolución no se extendiera a sus territorios de ultramar, que no se levantaría hasta 30 años después en medio del caos de la invasión francesa y de la llegada de un rey, digamos, tan poco convencional como era el rey Fernando VII. Sin embargo, la consecuencia más inmediata de la insistencia por maquillar su participación en la independencia de Estados Unidos es que la gran potencia republicana que surgió de las cenizas tampoco tardó en ocultarlo e incluso en olvidarlo. Las historias más antiguas de la Guerra de la Independencia resaltaron el papel de España casi por igual que el de Francia, pero después de que el Marqués de Lafayette, héroe de la guerra y de la Revolución Francesa, hiciera una gira propagandística por los Estados Unidos entre 1824 y 1825, el público norteamericano se comenzó a glorificar del papel de Francia en su independencia y a solapar también el de España, pero poco a poco y yendo olvidando el papel que tuvo España también muy importante en la independencia de los Estados Unidos. Una de las preguntas que tanto Laura Belandia como Joao Lemos le han ido haciendo durante nuestra entrevista de INISEC CAS al profesor doctor Larry Ferreiro fue la siguiente: si se conocía en Estados Unidos la historia de la participación de España en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Y el profesor nos contestaba que el hecho es que en las historias más antiguas sobre la Guerra de la Independencia, escritas en las primeras décadas, concluidas también las hostilidades, resaltaron el papel de España casi por igual al de Francia. Fueron muy importantes los dos. Después de que Lafayette hiciera su famosa gira por los Estados Unidos entre 1824 y 1825, como decíamos anteriormente, como uno de los últimos veteranos que sobrevivió a la guerra, el público norteamericano comenzó a glorificar el papel de Francia y el papel de España quedó, digamos, en el olvido.
Pero fue el trabajo del influyente historiador norteamericano Josh Bancroft, con su obra magistral History of the United States of America, escrita entre 1834 a 1878, que sacó por completo a España de la escena e incluso demonizó sus acciones. Esto fue escrito durante la era del Manifest Destiny, cuando los norteamericanos creían que era su derecho otorgado por Dios de expandir sus fronteras y por ello España y sus antiguas colonias como México se interponían en el camino. Principalmente por esa razón los norteamericanos han olvidado la importancia de España en el nacimiento de los Estados Unidos. Otra de las preguntas que se le hicieron a lo largo de la entrevista al profesor Larry Ferrero es ¿por qué le llevó a escribir este libro de Hermanos de Armas? Él nos contestaba, escribí este libro porque sabía que la historia sobre la guerra de independencia que se nos cuenta hoy en los Estados Unidos era equivocada. Lo descubrió mientras estudiaba el desarrollo de las armadas de España y Francia durante el siglo XVIII, como parte de su tesis doctoral que realizó en Gran Bretaña. Sus investigaciones en los archivos fueron posibles porque habla francés y español. Su conocimiento del francés proviene de haber trabajado para la Marina francesa durante unos cuantos años, aunque él es descendiente de españoles, habla castellano principalmente porque su esposa es peruana y aprendió el francés por los negocios, pero aprendió el español por el amor. Y eso es lo que nos dice. ¿Se sabe de la importancia de la herencia histórica y cultural que dejó España en Estados Unidos? Otra de las grandes preguntas que se le hicieron al doctor Larry Ferrero durante este INISECast. Él nos contestaba, los Estados Unidos y ciudades portan nombres como Colorado, Florida, Los Ángeles. Hoy el renacimiento de muchas zonas abandonadas por su declive industrial está siendo liderado por hispanos. Allí hay carteles que anuncian una carnicería o una panadería. Además hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en toda España. Otra de las preguntas que se le hicieron al profesor Larry Ferreiro es que realmente es interesante ver cómo desde Estados Unidos podemos encontrar historiadores que se esfuerzan por mantener y seguir investigando la historia compartida y sobre todo los vínculos culturales que unen a los dos pueblos, a los dos países. ¿Cree que realmente se está haciendo todo lo posible para crear y fortalecer esa unión histórica entre España y Estados Unidos? ¿Mantener ese puente de unión entre los dos países? Es inevitable que Estados Unidos vuelva a reconocer cuán entrelazada está su historia con la de España y de la América española, sobre todo. La razón por la que Estados Unidos sigue siendo la nación más importante para los inmigrantes es que no solo ayudamos a nuestros recién llegados a convertirse en estadounidenses, sino también que la nación misma cambia para adaptarse a nuestros recién llegados. Una gran cantidad de nuestros inmigrantes, sus hijos y nietos, son de origen hispano y latino. Nos adaptamos a nuestros inmigrantes tanto como ellos se adaptan a nosotros. Es la razón, por ejemplo, por la cual los restaurantes de José Andrés son los más concurridos en cualquier ciudad y también la razón por la que millones de norteamericanos esperan ansiosamente que lleguen los próximos episodios de La Casa de Papel en Netflix, nos decía el profesor Larry Ferreiro. Por estas razones, los norteamericanos han olvidado hoy la importancia de España en el nacimiento de su nación. Y eso que la aportación no fue poca, fue muchísima la aportación que hizo España. En armas, suministros, municiones. Tras la derrota de la Guerra de los 7 Años, tanto Carlos III de España como Luis XVI de Francia eran muy reacios a meterse en un nuevo conflicto con Inglaterra. Pero al final la tentación de debilitar a la pérfida Albión fue demasiado grande. Si Francia se inmiscuyó en el conflicto porque quería también recobrar su posición de primera potencia en Europa, España lo hizo porque buscaba recuperar territorios ocupados por los británicos como Gibraltar, Menorca y Florida, salvo el Peñón, pues los otros dos territorios sí volverían a sus manos. Otra de las preguntas que se le hicieron al profesor Larry Ferreiro es si Gran Bretaña, pues que basaba su fortaleza en la Royal Navy, pues también mucho más poderosa que la Real Armada Española o la Royal Francesa, y sin embargo, pues las armadas borbónicas combinadas eran un rival superior, ¿no? Y cómo veía él esa similitud y ese apoyo en conjunto de las dos fuerzas entre la Marina Francesa, la Marina Española contra la Royal Navy, ¿no? Hay que recordar que desde el final de la Guerra de los 7 Años, España y Francia habían realizado esfuerzos para desarrollar una armada combinada, que unidas ascendían a 124 navíos de línea, frente a los 95 de sus homólogos británicos. El apoyo de esta flota en favor de las 13 colonias abrumó literalmente a la Royal Navy, obligada a desperdigarse por el mundo para defender el Mediterráneo, el Caribe, América Central, la India y las propias islas británicas de una posible invasión hispano-francesa. Aprovechando el perfecto caos, Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana, recuperó la Florida, debilitó la posición británica en el sur del país, se hizo llegar 1,5 millones de pesos a través de Nueva Orleans a las tropas de Washington, que en el otoño de 1781 se preparaban para librar la decisiva batalla de Yorktown. La derrota que sufrió allí el ejército británico anunció la paz que puso fin a la conflagración y obligó a Gran Bretaña a reconocer la independencia de los Estados Unidos. En los últimos años el país americano
ha empezado a redescubrir lo que mucho que le debe el malagueño, ¿no? En Estados Unidos se está comenzando a conocerlo ahora y recientemente se le ha rendido tributo, otorgándole la ciudadanía honorífica norteamericana junto a Lafayette y Churchill, y colocando un retrato suyo donado en el Senado, ¿eh? Asegura el historiador neoyorquino sobre este ejercicio de memoria histórica con Bernardo de Gálvez. En la Guerra de la Independencia podríamos destacar a muchos españoles que hicieron historia como Diego de Gálvez, pero una de las preguntas que le decíamos al profesor Larry Ferreiro, ¿crees que hay alguno más que pudiera destacar que fuera el protagonista de este conflicto? Él nos comentaba que entre los muchos ejemplos de héroes españoles que estuvieron involucrados en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, Larry nos destaca especialmente a dos figuras españolas, digamos, conmemoradas más ampliamente. Uno es Diego de Gardoquí, quien fue uno de los primeros comerciantes quien proporcionó municiones y suministros a los insurgentes estadounidenses, con gran riesgo personal, quien luego se convirtió en el enlace crítico entre el gobierno español y los envíos de armas a los estadounidenses, y luego también se convirtió en el primer embajador de España en Estados Unidos tras esta haber ya recobrado su independencia. Luego tenemos a Jordi Farragut Mesquida, mejor conocido como George Farragut, quien luchó bajo la bandera norteamericana en las batallas de Savannah, Charleston o Cowpens. Su hijo David Farragut se distinguió durante la Guerra Civil estadounidense, luego se convirtió en el primer oficial naval estadounidense con el rango de almirante de 4 estrellas. Otra de las preguntas que fueron surgiendo a lo largo de la entrevista es si crees que España y Francia, al combinar sus armadas, se convirtieron en una potencia naval para apoyar a las 13 colonias en su independencia y poder suprimir la amenaza que representaba la Royal Navy. Francia y España habían salido malparadas de la Guerra de los 7 años, como comentábamos, con Gran Bretaña, que terminó en 1763. España perdió Florida, Francia perdió Canadá y muchos más. Francia y España soñaban con una revancha contra Gran Bretaña. Eran aliados del Pacto de Familia Borbónico, hay que reconocerlo y hay que recordarlo. Pero tenían también objetivos diferentes. España quería retomar Gibraltar y Menorca y recuperar Florida. ¿Por qué? Porque no podía tolerar la presencia de Inglaterra en el Golfo de México, en la ruta de los convoyes de la Plata, que ponían en peligro el suministro a España. Francia no quería recuperar Canadá, pero pretendía restaurar el equilibrio de poderes en Europa a su favor. La pieza fundamental de la revancha contra Gran Bretaña sería un asalto naval sobre Inglaterra, con una flota unificada que sería más grande que la flota británica, como hemos comentado anteriormente. En 1776, cuando el pueblo norteamericano se había convencido de que ya no podía vivir con colonias, bajo las restricciones británicas en su comercio, los padres fundadores norteamericanos ya sabían que Francia y España querían la revancha por sus pérdidas. El problema era que las colonias no tenían la capacidad de defenderse por sí mismas, eran, digamos, como un adolescente rebelde que abandona a su familia sin un centavo en el bolsillo. Su armada era inexistente, sus armas escasas y en su ejército y milicias faltaban hasta el ingrediente más básico de la guerra moderna, la pólvora. El nuevo país necesitaba atraer a Francia y a España a la guerra, las únicas naciones con poder suficiente para llevar sus fuerzas a combatir directamente contra el ejército británico y capaces de aterrizar a la famosa Royal Navy, con lo cual las asambleas de las colonias ya sabían que, a menos que declaremos abiertamente la independencia, no hay ninguna opción de recibir ayuda exterior. Por esta razón enviaron delegados a Congreso para crear un documento que anunció nuestra independencia. Por eso afirmó el profesor Larry Ferreiro que, en cierto modo, la declaración de independencia fue además una declaración de que dependíamos de Francia y también de España. Otra de las preguntas que se fueron realizando fue si se puede decir que Gran Bretaña perdió el peñón de Gibraltar por Estados Unidos y que los Estados Unidos no existirían sin el apoyo de España. Sí, y también él nos comentaba de que los Estados Unidos no existirían sin España, evidentemente, es algo recíproco. El gran poderío inglés fue su fuerza naval, la Royal Navy. Por separado, las marinas española y francesa eran menores, pero no así juntas, que eran mucho más superiores que la de la Royal Navy, como ya hemos visto, con más de 124 navíos de línea frente a 95 de los británicos. En 4 años, 1779 y 1783, las dos flotas borbónicas le arrebataron a los ingleses Pensacola en Florida, la isla de Menorca, e hicieron retroceder a las tropas británicas en Jamaica, la capital del Caribe inglés, Honduras o Bahamas. Otra de las preguntas que surgieron fue ¿hasta dónde alcanzó el dominio español en Estados Unidos? ¿Y por qué se ha silenciado? ¿Y por qué los libros de historia de Estados Unidos no hablan de ello? El profesor nos decía, fue mucho mayor que el británico. Antes de la independencia comprendía desde Luisiana a la frontera de Canadá y de Nueva España hasta California y la frontera con Oregón. El británico se limitó a la costa este, hasta las montañas Apalaches. La época de la expansión estadounidense se llamó el Manifest Destiny. La doctrina del pronunciamiento del destino, podríamos decirlo. Defendió la ideología de que los angloamericanos tenían el derecho divino de ocupar toda Norteamérica, de este a oeste. Los territorios previamente españoles se interponían en la expansión. Los políticos evitaron toda referencia a España, incluso a la población autóctona, en favor de pintar el territorio como una tierra virgen lista para ser civilizada.
Solo los libros más antiguos sobre la Guerra de la Independencia de 1775-1783 resaltaron el papel de España casi por igual al del papel que tuvo Francia. Ambos fueron aliados del ejército continental de George Washington. Todo cambió, sobre todo, como ya hemos dicho al principio, con el trabajo del influyente historiador norteamericano George Bancroft, en su obra History of the United States of America, escrita entre 1864 y 1878, donde sacó por completo a España de la escena hasta demonizó sus acciones, ¿no? Con ello los norteamericanos pues, han olvidado completamente la importancia de España en el nacimiento de la nación norteamericana. Y con ello pues pondríamos punto final al análisis de este índice CAS, donde hemos podido entrevistar al profesor Dr. Larry Ferreiro de la Universidad George Mason de Virginia, en la cual nos ha detallado los pormenores de su libro, Hermanos de Armas, que trata pues, de ese papel tan importante y relevante de España en la independencia de Estados Unidos, a la par que juntamente con Francia, y ese puente de unión, ese puente cultural e histórico entre nuestras dos naciones, entre España y Estados Unidos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrevista de Nisecas.